donde estamos vamos a inclinar el rostro, vamos a suplicar al cielo, vamos a pedirle al Señor que en su infinita misericordia nos dirija. Amén. Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que en esta noche ya hemos orado porque he pedido, hermano Alex, por las familias, y quiero hacer una oración de nuevo por las familias. Amén. Quiero rogar al Todopoderoso para que sea Él dirigiéndonos. Oremos. Querido Dios, querido Padre, si hay una institución pisoteada, vituperada, dañada, hoy día son las familias. A veces miramos jóvenes o muchachos en medio de la sociedad de consumo y decimos drogadictos, ladrones, asesinos. Pero tal vez nosotros como padres no les supimos dar una educación, pero tal vez nosotros como padres cometimos errores, pero tal vez nosotros como padres nos olvidamos de ellos, pero tal vez nosotros en el círculo sagrado de la familia no aprendimos a que cada día nuestro primer trabajo era rogar e implorar a ti para entregarte nuestra familia. Aquí hay diferentes familias representadas, aquí hay familias de personas que nos están visitando. Y a esas personas que en esta noche nos visitan, y a esas personas que en este instante han sacado un tiempito de su momento diario para venir a estar con nosotros, sé con ellos. Regálanos tu misericordia, regálanos tu amor. Podamos hoy sentir la mano del cielo, esa mano que se extiende desde lo alto para levantar al caído y regalarnos su gracia. Gracias a Dios por su gracia. Gracias al cielo por Cristo. Gracias al cielo por las familias, el núcleo, el círculo que el cielo creó. Y hoy, Señor, las entregamos en tu presencia. Gracias. Perdona nuestra iniquidad. Que el Espíritu Santo llene este lugar en el mérito de Cristo. Decimos amén. Amén. Podemos sentarnos. Podemos sentarnos. Quiero dar una bienvenida a los hermanos de las iglesias que nos están acompañando. Por allá vi a los hermanos de Peniel. Los hermanos de Peniel, pueden levantar su mano, los hermanos de Peniel. Honra y gloria sea a Dios. Amén. Quiero saludar a los hermanos de Monterredondo. Hermanos de Monterredondo, bienvenidos. Amén. Quiero saludar a los hermanos de Orión, de la iglesia del barrio Bucaramanga. Amén. Dios les bendiga. Quiero saludar a los hermanos de la iglesia de Canaán. Hermanos de la iglesia de Canaán, gloria a Dios. Y quiero saludar a los hermanos del distrito Mutis, de la iglesia del Mutis. Amén. Gloria a Dios. Quiero saludar también a nuestros hermanos, amigos, internautas, aquellos, muchas gracias, a nuestros amigos internautas, aquellos que están por la red, a nuestros hermanos que se conectan, a nuestros hermanos de iglesias que nos ven allí. Quisiera también decirles que mañana estará colocado el videíto. Compartámoslo por las redes. Yo ya pedí, ya el ingeniero de sonido ya me lo alcanzó. Yo ya lo compartí en varios lugares, lo compartí con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España. Entonces todo lo que podamos hacer, llevémoslo y digámosles que allá en Sudamérica hay un distrito que se llama Mutis que está predicando la buena nueva de salvación. Amén. Quiero dejar algo, quiero corregir algo que me sucedió ayer de mañana. Prediqué 20 minutos, tenía que dejarle los 5 minutos para el grupo. Coloqué una historia que ni fue en el lugar ni fue el pastor. Simplemente que después, cuando esta mañana yo veo el video y digo oye, ¿yo qué dije? Aclarar que el sitio no fue ni el pastor Eddie ni fue ese lugar, había sido una campaña más atrás. Espero me sepan entender. Amén. Hoy vamos a hablar, y ya les dije, esta semana vamos a hablar de parábolas. Vamos a hablar de santuario y vamos a hablar de los eventos finales. Amén. Ayer hablábamos de la cena, de una cena bonita. Fue una cena a la cual el Señor invitó, algunos no quisieron ir. Después Él hace una segunda invitación refiriéndose a la cena final, donde dice: vaya por todo sitio, por todo lugar, y traigan a este sitio a ciegos, cojos, mancos, paralíticos. Y justamente ayer de mañana invitamos a un paralítico, un lisiado. Un hombre que la gracia no lo acompañaba, vivía resentido, pero un día el rey lo mandó a llamar, amén, y él vino y se sentó a la mesa, esa mesa que nos sentaremos en un futuro. Hoy he titulado el tema de esta noche: una herencia eterna en el reino de ¿qué? En el reino de la gloria.
El contexto bíblico está dado allí, estudiaremos el contexto de las parábolas. En el libro de Apocalipsis, casi todas las noches vamos a tener un texto apocalíptico. En el libro de Apocalipsis dice que al instante el vidente de Patmos, Juan estaba en espíritu. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Vio un trono establecido, ¿dónde? Y en el cielo, en el trono hay uno sentado. En Apocalipsis capítulo 4 se sienta uno solo, pero resulta que en Apocalipsis capítulo 5 se le une ¿quién? El Hijo. En Apocalipsis capítulo 4 está solamente el Padre, uno, pero en Apocalipsis capítulo 5 se le une ¿quién? El Hijo. Apocalipsis capítulo 5 verso 6 justamente lo dice: vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie ¿quién? Un cordero. ¿Cómo? Como inmolado. El contexto es que en el cielo hay un trono, pero el trono no está solo. En el trono se sienta el Padre y se sienta el Hijo. Es un contexto de la parábola que vamos a mirar o estudiar esta noche. Es el contexto de esa parábola donde se sientan dos. El contexto del santuario es una verdad presente. El santuario me muestra todas las profecías. El santuario me muestra todos los eventos finales. El santuario me muestra todas nuestras doctrinas. El santuario me muestra todas las parábolas. El santuario es una verdad preciosa para honra y gloria de Dios. Amén. Si usted va al santuario va a poder encontrar que allá había un cordero y el cordero es Cristo. Ese cordero de Apocalipsis 5 que se sienta junto con el Padre no es otro que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero resulta que no es el único mueble que está ahí. Ese mueble llamado el altar del sacrificio es donde el cordero muere. Allí se colocaba la sangre sobre los 4 costados. La sangre del cordero es la sangre que nos limpia de iniquidad. Amén. Es gracias a la sangre del cordero, querido oyente, que ayer Mefibosé, un lisiado, un perro muerto, pudo entrar a la presencia del Señor. Amén. Y no nos quedamos allí. El ser humano toma el camino, conoce a Cristo, viene a la puerta. El Señor dice: yo estoy a la puerta ahí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, decide ir al lavacro, no se queda allí, sigue caminando. Y justamente el tema de esta noche tiene que ver con este lugar que vemos, donde están 3 muebles, la menorá, donde está allí el candelero o candelabro, donde está también allí el altar del incienso y donde está allí la mesa de los panes de la presencia. Amén. Y de ese mueble, de la mesa de los panes de la presencia hablaremos, ya que es en ese mueble donde Apocalipsis capítulo 4 primero está el Padre, pero en Apocalipsis capítulo 5, en ese que vemos, se va a sentar el Hijo. Es un contexto apocalíptico, dado en el contexto de la verdad del santuario. Amén. Quiero darles un mensaje. Dios estaba en el cielo. Amén. Vino a esta tierra. Viniendo a esta tierra nació de la bienaventurada Virgen María. No quedó allí para siempre, se hizo grande, se hizo hombre y se bautizó en la fuente del lavacro del Jordán. Amén. Y no se quedó allí para siempre, vino para morir en el altar del sacrificio como cordero de Dios que quita. El proceso que hace Cristo en el contexto del santuario es venir desde el lugar santísimo a este planeta Tierra. El concepto de lo que nosotros hacemos es ir desde el camino y la puerta entronizándonos mientras que Él está saliendo. Amén. Ese es el contexto de lo que vamos a mirar. Muere como cordero que fue llevado al matadero. Pero no quedó para siempre allí. Cristo ascendió y el libro de San Marcos en el capítulo 16 y el verso 19 dice que fue recibido ¿dónde? En el cielo. Y se sentó ¿dónde? Como dice el credo de los apóstoles, que ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Amén. ¿Dónde se sentó? ¿Dónde se sentó? Se sentó en este mueble que estoy señalando allí con la flechita. Se llama la mesa de los panes de la presencia. Por eso justamente ese mueble tenía 2 pilas de pan, porque en la Biblia el Padre es el pan y en la Biblia el Hijo es el pan. Amén. Ese es el contexto de lo que vemos allí. Un mueble con 2 pilas de pan. Un mueble que es el mueble del cual vamos a hablar. Allí se reúne el Padre y se reúne ¿quién?
el Hijo, los dos unidos, allí están para la honra y gloria de Dios. Es más, no se quedó en esta tierra. Algunos tenemos en la casa un Cristo gélido en una cruz. Allí todo se le puede contar el costillar. Hay mucha gente que cree en la cruz, mas no cree en el que murió en la cruz. Hay mucha gente que mira al Cristo, se lo coloca en el cuello, en la cintura, en una orejita. Pero yo quiero decirles que es solamente un día desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Decimos amén, oyentes. Mire lo que dijo el cielo cuando Cristo se entronizó. Alzado puertas, vuestras cabezas. Alzado puertas, aquellas, las eternas, porque en el cielo está entrando ¿quién? El Rey de Gloria. Es más, ellos mismos preguntaron en un coro angelical y celeste, ¿quién es este Rey? Y entonces dijeron, Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas, vuestras cabezas, alzado vosotras puestas eternas, porque está entrando el Rey de la Gloria. ¿Cuándo decimos amén? En el contexto del Señor Jesús, hoy día vivimos el reino de la... Hoy día vivimos el reino, hoy lo estamos viviendo, pero a poco viviremos el reino de la gloria. Hoy vivimos el reino de la gracia, porque por gracia somos, pero un día Cristo vendrá. No se fue para quedarse allá toda la vida, va a volver. Y entonces nos llevará para vivir con Él las mansiones celestes. ¿Cuál reino? El reino de la gloria. Decimos amén. El antiguo tabernáculo santuario tenía 4 puntos cardinales. De antemano la puerta estaba para el oriente, pero había un mueble que estaba hacia el norte, y en el norte estaba la mesa de los panes de la presencia. Y allí se sienta el Padre y el Hijo. Pero entonces hubo un personaje Lucifer, del cual el Señor da una expresión en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, y con dolor dice, esto es un dolor, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, qué? Hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu... Nadie habla con el corazón, es un sentimiento, el contexto mente-corazón. Junto a las estrellas de Dios levantaré y en el monte del testimonio me sentaré a los extremos de ¿qué? ¿Sabe qué quiso hacer? Pregunto, ¿Satanás es creado? ¿Sí o no? Repasemos un poquitito la historia de ayer. Ayer estaba David, ayer estaba Jonatán, ayer estaba Mefibosé y ayer estaba Saúl. Saúl es comparado con este personaje grande, hermoso, simpático, recreado, nació de nuevo, pero un día se endemonió, se le metió Dios no creó un demonio, Dios creó un ángel, pero este ángel, entonces dice que este quiere centrarse a los extremos del norte. ¿Y qué mueble estaba el extremo norte? La mesa de los panes de la presencia, donde se siente el Padre, y se sienta el Hijo. Amén. Es el contexto el cual el libro de Apocalipsis también habla de una guerra donde hay 2 bandos, Miguel y sus ángeles, ¿y quién más? Y el dragón y sus ángeles, pero en el cielo no prevalece Satán. Satán va a ser lanzado fuera, viene a esta tierra y hoy está aquí. Cuando la Biblia habla de eventos finales, no olviden que vamos a mirar santuario, eventos finales y las parábolas. Cuando el libro habla de eventos finales, en el libro de San Mateo capítulo 24 dice que hay ¿qué? Guerras. ¿Dónde se inició la guerra? En el mismo cielo. ¿Quién quiso tomarse el trono de Jesús? ¿Quién? Luzbel. Él quiso tomarse el trono de Jesús. Pero ¿qué más allá? ¿Qué más dice hablando de los eventos finales? Dice que también van a ver ¿qué? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, lo vamos a mirar esta semana, terremotos, lo vamos a ver pero hoy voy a hablar de guerras y de ¿qué? Hambres y de hambres. Pregunto, ¿cuál es el mueble que Satán quiere tomarse y en qué punto cardinal está? En el lado norte. Tiene 2 pilas, el Padre y el Hijo, y desde allí empieza el contexto de la guerra, porque Satán quería ser igual a Cristo Jesús. Pero resulta que en ese mueble había pan. Entronicémonos entonces lo que vamos a estudiar en esta mañana, ingenieros. Más ahorita vamos. ¿Qué es pródigo? Alguien que me ayude. ¿Qué es pródigo? Un oyente. Uno solo. ¿Queda mucho? Usted va, una persona que ¿qué? Que llega.
Vamos al diccionario para que nos explique. ¿Ah? El adjetivo dice que es dicho de una persona que ¿qué? Que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. A mí me da consta porque siempre yo preguntaba por un pródigo, alguien decía, alguien que se va, alguien que un día fue y no es, alguien que... Pero cuando usted va al diccionario, va a encontrar que pródigo es una persona al cual Dios le da amor, pero ¿el qué? Lo desperdicia. Resulta que la historia del muchacho de hoy tiene que ver con el padre. Ya hablamos que había un trono, estaba el padre y el hijo, hay guerra de alguien hacia ellos y estamos hablando de hambre. Miremos la parábola. Dice que puede ser un adjetivo, pero también se usa como un sustantivo. Adentrémonos entonces, ingenieros, en la parábola del hijo pródigo. En esa parábola que está descrita allí en el libro de San Lucas, en esa parábola que es la parábola a estudiar en esta noche, en esa parábola que está allí cuando el Señor dijo en el verso 11, también un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos va a su padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me... ¿Y qué hace el papá? El papá le reparte ¿qué? Todos los bienes, le reparte la herencia. Hermanos, aquí hay un contexto y un simbolismo. Así como ayer hubo varios personajes, hoy también hay personajes. Así como ayer pudimos estudiar que estaba David, Jonatán, Mefibosé y Saúl, hoy vamos a mirar también los personajes. Porque aquí hay un padre que tipifica a Dios, decimos amén. Hay un hijo menor que tipifica, ¿a quién nos tipifica? A nosotros, amén. Pero también hay un hijo mayor. ¿A quién tipificará el hijo mayor? El contexto que quiero que miremos y analicemos en esta noche en la parábola. Un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos va a él y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me... Querido, no le corresponde nada, el papá está vivo. Es un hombre que, sí, hermano Harry, predicaste en Barranca con voceros aquel día, el Día de los Jóvenes. Es el contexto de un padre que no le corresponde nada, de un padre que cree que todo le pertenece. Hay un hijo que es pródigo, símbolo de nosotros, los pecadores, y hay un hijo mayor, que es símbolo de los escribas y fariseos. Pero hay un becerro, hay un cordero. ¿Quién será el cordero? El cordero es el cordero que se mataba en el antiguo tabernáculo santuario. Pregunto, ¿hay un lugar donde va a trabajar ese pobre muchacho sin trabajo, sucio, maloliente? ¿Sí o no? A un hombre que tenía cerdos, puerco, cochino, marrano, chancho. ¿Y de quién será típico o a quién tipificará el dueño de los cerdos? El dueño de los cerdos es tipo de Satanás. Es tipo de Satanás que lo hizo esclavo. Pero resulta que él se va a una provincia apartada. Y esta semana vamos a intentar mirar allí el contexto y la provincia apartada de Babilonia. Y vamos a ver que el muchacho va a regresar y el papá le va a colocar un vestido, una túnica. Y la túnica es símbolo de la justicia. Tengo que ubicarme, estoy aquí. Se dan cuenta que yo ayer cometí el error porque estaba, aquí. La salvación que es por la ¿qué? Por la gracia. Yo voy a relatarles en este momento, el menor de ellos pide la parte de los bienes, nada le corresponde a ellos. Y dice el siguiente verso, dice el verso 13, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia ¿qué? No quería vivir en la presencia del padre. El padre y el hijo en el tabernáculo santuario. La diferencia con Satán es que Satán fue ¿qué? Echado. La diferencia de este muchacho es que él no quiere estar en la presencia del padre. Él pensó que cuando el papá le diera los bienes, él pensó que cuando el papá le diera el dinero y la herencia, ahora iba a empezar una nueva vida. Él no pensaba en el presente, sino él pensaba en ¿qué? En el futuro. Hoy el ser humano vive pensando en el futuro. El ser humano cree que cuando termine su carrera, haga su maestría, haga su doctorado, va a ser feliz. Hay gente que cree cuando yo me case con él o con ella voy a ser feliz.
Y hay gente que de pronto ha terminado su grado, su universidad y todavía no tiene trabajo. Pensó que terminaba la carrera y iba a ser feliz. Pensó que si se casaba con él o con ella iba a ser feliz. Pero no se dio cuenta que cuando se casó empezó su infelicidad. A partir de ahí todo cambió. El ser humano cree que teniendo cosas terrenales va a ser feliz. Y entonces el muchacho no quiere saber nada de papá. ¿Saben por qué? Sí, yo hablo esta semana de gracia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su gracia? Mire, querido, sí, yo hablo esta semana de gracia, pero era que el muchacho, el pródigo, no quiere vivir en la casa de papá, porque para vivir en la casa de papá hay reglas. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Si usted va y mira el antiguo tabernáculo, allá en el tabernáculo estaba la menorá o candelero candelabro, estaba el altar del incienso, estaba la mesa de la presencia de Dios, el Padre y el Hijo. Pero para vivir delante de la presencia del Padre hay leyes. ¿Hay qué? Hay normas. Yo soy un padre, tengo hijos ya mayores, grandes. Yo no puedo permitir que mi hijo llegue a la casa a hacer lo que le venga en gana. A llegar borracho, a meter a la novia al cuarto, a encerrarse y por allá hacer pilatunas. No. Entonces, para vivir en la presencia del Padre hay ¿qué? Hay reglas. El muchacho se cansó. El muchacho no quería vivir delante de la presencia del Padre. Y es verdad, somos salvos por gracia. Decimos amén. Pero para vivir delante de la presencia del Padre hay normas, hay reglas. Yo no puedo. Se cansó y se fue. Se fue a una provincia apartada. No quería saber más del viejo, del tío, del cucho, de ese viejo tan cansón, tan añejo, con sus ideas locas, rotas. No era como nosotros los millennials, no eran como nosotros, esos viejos de hoy día que son tan cansones, tan aburridores. Y entonces allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Ustedes van a ver que cuando este muchacho regresa a la casa, el hermano mayor le dice cuál era el pecado de él. ¿Cuál era el pecado del pródigo? No, usted ya le dio la parábola. El pecado de él, dice el libro de San Lucas, capítulo 15, lo dice el hermano mayor. Él fue allá y desperdició sus bienes viviendo perdidamente con mujeres. O sea, era un muchacho que es pródigo. ¿Qué significa pródigo? Despilfarró su vida, despilfarró su juventud, despilfarró su trabajo, despilfarró las oportunidades por el sexo ilícito. El hermano mayor se lo dice, ahí está en Lucas 15. El hermano mayor le dice, sí, ahora llegó ese, su hijo, no lo quería reconocer, quería reconocer como su hermano. Y entonces él se fue, tenía dinero, podía ir a las cantinas, podía ir a los bares, y cuando hay dinero en el bombillo, en el bolsillo, no deja de aparecer aquella que te dice, bebé, te amo, no deja de aparecer el mejor amigo. Y ahora ya despilfarra todo, y ahora ya está una provincia apartada. Y el siguiente verso, el 14, dice de la siguiente manera, y cuando, ¿qué significa pródigo? Y cuando lo despilfarró todo, y cuando lo acabó todo, y cuando acabó con la salud, con su vitalidad sexual, cuando acabó con su trabajo, cuando acabó con su hogar, cuando acabó con su familia. Así es el ser humano. El ser humano voltea a mirar a Cristo cuando va al médico y el médico le dice, no hay salida, tienes cáncer. El ser humano busca de Jesús pero mientras que el ser humano a veces está bien, se olvida que existe Cristo. Vino una gran ¿qué? Hambre en aquella que, detengámonos aquí, una guerra, ¿cierto? Satán luchó en el mismo cielo por sentarse en el trono de Dios junto al Padre, y Mateo nos habla de guerras. Pero ahora dice que en la provincia apartada hubo ¿qué? Mucha hambre. Y allí en medio del hambre comenzó a ¿qué? Porque es que todo, a ver un refrán del santanderiano donde se acaba, lo repetimos, hermana judía, ayúdeme, donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha.
Nosotros queremos recibir, 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 pero muchos de nosotros no tenemos una relación con Dios. Nosotros queremos que Dios nos ame, nosotros queremos que Dios nos bendiga, nosotros queremos tener hijos prósperos, nosotros queremos ser felices, nosotros queremos tener paz. Mi pregunta, ¿qué estás haciendo tú con Cristo mientras Él vida te da? Comenzó a faltarle, tiene hambre. Y a mí me gusta el siguiente verso, el verso 15, me gusta el verso 15 como dice. Dice el siguiente verso, se fue y se arrimó a uno de los... Si usted va y mira en el original, va a ver que en el hebreo significa pegarse con. O sea, él se va a unir a un pagano. Él pensó que teniendo dinero de la herencia allá, no iba a ser esclavo porque era que su papá lo tenía esclavizado. Su papá le decía, lo levantaba a las 4 o 5 de la mañana a estudiar la Biblia, a orar. Su papá le decía, le nombraba todos los mandamientos, los 10 que están en la Biblia, y él eso se cansó. Él dice, papá, yo no quiero seguir siendo esclavo de usted. Usted es un hombre que me maltrata, me humilla, me maltrata. Yo no sé si a usted un hijo le ha dicho así. Yo no sé si algún muchacho, hijo suyo, algún día se rebeldizó, o un nieto. Hoy estaba yo hablando con mis nietos, yo molesto mucho con mis nietos, hablamos costeño, Haroldo, y ellos me decían, mira, no, en este momento bajamos con el café porque vamos a vender el café, pero es que mi papá, yo trabajo con mi papá y entonces mi papá me está dando por la nuca, no, le dije, pásemelo. Y yo le dije, ven para acá, cachaco, ¿cómo es el contexto que tú a mis niños me le estás dando en la nuca? Dijo, no, eso es mentira. Sí, no, sí. Entonces yo le dije, no, Carlos, allá cuando se venda, cuando se lleve el café y la platica, eso es 50 y 50, tranquilo. Entonces, muchos de nosotros vivimos a veces resentidos porque el papá con nosotros es injusto, la mamá nos grita, la mamá nos habla duro, mi mamá me regaña porque no me baño, mi mamá dice... Entonces fue y se arrimó. Quería dejar de ser esclavo de su padre, pero se fue a ser esclavo de un ¿qué? De un extranjero. Pregunto, ¿tiene Satanás este mundo esclavizado? ¿Sí o no? Sexo ilícito, música, alcohol, droga, homosexualismo, lesbianismo, pornografía. Este mundo, la mayoría del mundo es esclavo, querido amigo. A ti te invitó hoy un amigo, un hermano, porque Él te aprecia, porque Él quiere que tú conozcas la gracia de Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Y entonces él allí no quería ser esclavo de su papá, porque es que a veces, me dijo una hermana la semana pasada, él vivía aquí conmigo, pero ahora se fue a trabajar por allá, por el lado de Lebrija y el patrón. Muchos de nosotros no queremos estar en la casa del Padre. A veces muchos de nosotros queremos estar por allá afuera. Y entonces allá dice, el cual le envió a su hacienda para que, siguiente verso, ¿para que qué? Para que apacentara un animal que es inmundo. Y esta semana vamos a hablar de pestes. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían, ¿pero qué? Nadie le daba. ¿Tenía hambre? ¿Sí o no? Siguiente verso dice de la siguiente manera. Volviendo en sí, un día recapacitó, un día el Espíritu Santo le habló, un día se le habló la mollera, dijo alguien. El Espíritu Santo le habló aquella noche allá en la iglesia del Mutis y dijo, oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen? Detengámonos aquí. Uno de los eventos finales son las guerras, y las guerras se iniciaron en ese mueble, el que estaba al lado norte. Satán deseando sentarse en ese mueble, la guerra. Pero resulta que ahora dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y qué coincidencia que en ese mismo mueble también hay ¿qué? Pan. ¿Cuántos jornaleros allá en el tabernáculo o santuario tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Queridos, las parábolas están en el contexto del santuario. Amén. Las parábolas están en el contexto de los eventos finales. En el libro de San Mateo 24, San Mateo capítulo 24 dice que habrán guerras, rumores de guerras, se levanta nación, reino, pestes, de los cuales voy a hablar esta semana, terremotos,
De eso voy a hablar. Vamos a mirar las parábolas en el contexto del santuario. Amén. Las parábolas están en el santuario. Los eventos finales están en el santuario. Gloria a Dios, porque el pródigo ahora dice, no, yo voy a regresar. Quería dejar de ser esclavo de Satanás. Ya no iba a permitir que nadie más lo manipulara, porque él en la casa era como el perro muerto de ayer, era príncipe, amén. Ayer Mefibosé no quería venir, estaba resentido. Solamente que Siba le dice, mira Siba, quien te mandó, quien te está haciendo un llamado es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y en el santuario de pan? Y uno de los elementos del fin del tiempo como símbolo final es que habrá ¿qué? ¡Hambres! Y él reconoce, dice, yo aquí no, aquí estoy muriéndome de hambre, estoy comiendo más aguas, desperdicios. Siguiente verso, 18, me levantaré, iré y le diré, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase como en él. También el pan nuestro de cada día, perdona, así como yo. Como la ven el Padre nuestro en la mesa de los panes de la presencia de Dios. Amén. He pecado contra el cielo y contra ti. Siguiente verso, el 19 dice de la siguiente manera, yo soy un perro muerto. ¿Me entienden? Ya no soy digno de ser llamado, hazme como uno de tus trabajadores. No me importa. No me importa que no me vuelvas a llamar príncipe. No me importa que no muevas. Yo quiero ser un jornalero ingeniero. Y el siguiente verso dice de la siguiente: levantándose vino a su padre y cuando aún estaba ¿qué? Lo vio su padre, fue movido. Si usted va a ver el contexto del sinónimo de misericordia es amor, es gracia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo... ¿Decimos amén? Guácala. Olía a excremento, a heces. Olía a vómito, olía a puerco, cochino, aliecito, marrano, cerdo. Qué feo olía. Harapos, sucio, maloliente. Quería comer allá y se lanzaba y los puercos y no lo dejaban comer. Horrible. Pero él se lanza sobre él, lo besa y el verso 21 dice de la siguiente manera. Dice, y el hijo le dijo, Padre, santuario, soy un perro muerto. ¿Recuerdan? He pecado contra él y contra yo, en mí no hay dignidad. Yo soy un perro, como la historia de esa dama que conté que no fue en ese lugar ni fue con ese pastor. Yo soy un perro y el siguiente verso, o sea el 22, me gusta. El padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y se llama la justificación que es por la... Amén. Pongan en él no lo envió para la notaría 11 de la Ciudadela Real de Minas. Al darle el anillo le estaba dando nuevamente, ¿qué? La herencia. O sea, le estaba dando una segunda oportunidad. Pónganle calzado en sus pies. Ya no andaría más como el lisiado. Unos zapaticos en cuero. ¿Quiénes andaban sin zapatos? Los esclavos. Ahora es príncipe, se sentará a la mesa del rey. Y el siguiente verso dice de la siguiente manera: traigan ¿qué? El becerro gordo, el cordero en animalito que se sacrificaba ¿dónde? En el santuario. Va a morir. ¿Qué culpa tiene el becerro gordo? ¿Qué culpa tiene el cordero? ¿Qué culpa tiene Cristo? ¿Quién tengo la culpa? Yo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba ¿qué? El libro de Efesios compara al pecador muerto en pecado
y ahora ha sido, ¿qué? Hallado. Estaba perdido y es hallado, y hubo fiesta y felicidad por la gracia de Cristo. Decimos amén. Vuelvo a mi computador. Entonces ahora este personaje de una u otra manera, decide regresar. El papá lo está esperando. Quería dejar de ser esclavo, pero se hizo esclavo del mundo. Quería dejar de ser esclavo, pero un día se hizo esclavo del enemigo. Quería dejar de ser esclavo, pero ahora camina como esclavo de Satanás. No quiso estar delante de la presencia del papá, y el papá no tiene paz. El papá no tiene tranquilidad. El papá no hay un día, no hay un segundo, no hay un momento de noche, de día, ni en la oscuridad, ni en la claridad, que no deje de pensar en él. Su papá piensa como piensa uno cuando el hijo está a las 2, 3 de la mañana que no llega. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará comiendo? ¿Cuándo regresará? Estará pues allá. De pronto está en un buen banquete, pero resulta que sus amigos eran los marranos, los puercos, los cochinos. De pronto cuando huyó y estuvo allí, estuvo en buenos hoteles porque tenía dinero. Pero él pensó que con la lotería que se ganó, él pensó que con el salario de 7, 8 millones, 5, 4, 3 millones que se ganaba, iba a ser ¿qué? Feliz. Él pensó que con el dinero en el bolsillo, que con el título, que con el hogar iba a ser feliz. Mire lo que le dijo el hermano cuando regresa. El hermano dijo, cuando lo vio venir, dijo, él ha consumido toda su riqueza con... ¿Cuál era el mayor pecado del pródigo? Desperdiciar su vida, ¿qué? En el sexo ilícito. Él pasaba a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana por la 36,15. Yo cuando vengo viajando, a veces el bus baja por ahí y hay unas mujeres grandes, los más de raras. Son como acuerpadas, hermano. Y uno ve camionetas último modelo. Él gastaba su dinero en eso. ¿Quiso estar en la presencia del Padre? No. ¿Se fue dónde? Lejos. Se fue a comer desperdicios. Quiso vivir la vida que a él le gustaba. No se meta en mi vida, viejo. Déjeme hacer con mi vida lo que yo quiera. Un día recapacitó, pensó. Pregunto, ¿había pan en el santuario? ¿Cuántos en la casa tienen? Y no olviden que hemos hablado esta noche de 2 eventos finales: las guerras y las hambres. Amén. Pregunto, para vivir delante de la presencia del Señor, ¿hay pan? ¿Sí o no? Pero también hay que... Yo no vengo a predicarles esta semana gracia sin ley. Yo no vengo a hablarles de salvación en Cristo sin normas, sin obediencia, hermana Judy. Yo vengo a hablarles esta semana que Cristo me recibe como un perro muerto. Amén. Pero para vivir en su presencia hay que... Pero él no quiso vivir allí. Él se fue. Él se fue por su propio. Mientras que el otro, el que empezó la guerra, ese se fue. ¿A dónde se fue? Lejos. Lo echaron a Babilonia. Él es el rey de Babilonia. Lo vamos a ver un poquitito esta semana. Entonces el muchacho un día decidió regresar. Quiso encontrarse con su padre. Su padre lo vio, corrió, lo besó, se echó sobre él, le puso vestido nuevo, le puso anillo nuevo, le puso zapatos nuevos, lo justificó delante de la presencia del Padre. La gracia, una nueva criatura fue. Si queremos ver por qué le puso vestido, la Biblia dice que al profeta Josué estaba vestido de vestiduras sucias, y que dijo el Señor: mira, Josué, quítenle estas vestiduras viles, porque al quitarle las vestiduras sucias y viles, le quito también ¿qué? El pecado, y le colocó vestiduras de ¿qué? Por eso el Cordero murió, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. ¿Tuvo que morir el Cordero? ¿Sí o no? Su hermano ha vuelto. Su hermano es ahora sano y es salvo. Su hermano no le gustaba que viniera. Su hermano es tipo del fariseo y del escriba. Su hermano es símbolo de aquel que empieza a sacarle en cara a ese muchacho su pasado. Siempre estuvo en la iglesia. Siempre habló allí de la vestimenta, de la comida,
Era una persona que de pronto en una actitud farisaica miraba los defectos de los, pero no miraba. Cuando lo ve que llega de una vez empieza ¿a qué? A criticarlo. El que estaba allí, el padre nunca tuvo paz. Siempre salía, quería verlo, quería encontrarlo. Todos los días, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Quería ver cuándo iba a regresar. Se volvía a encerrar. Él deseaba que algún día ese hijo regresara a la presencia del Señor. Amén. Un día decidió irse. papá, usted es muy cantaletudo, papá, usted me pone que lo más tarde que yo llegue es a las 10 de la noche. Y no, papá, yo quiero llegar a la 1, 2 de la mañana. Papá, si huelo a cigarrillos porque estaba con unos amigos, pues yo de vez en cuando me fumo algo, pero papá, si huelo a alcohol es que, pues para yo estar con ellos bien y que no me juzguen ni me critiquen, yo de vez en cuando me tomo una. Papá, pues yo tengo una novia, tengo amigos y ellos me dicen, es que usted es gay, usted no tiene relaciones con su novia, entonces pues yo también con ella de vez en cuando hago algo. Y el papá le dijo, no hijo, así no es. Cristo nos mira esta noche. Amén. Las guerras se dan en el contexto del santuario. Las hambres se dan en el contexto de las parábolas y el santuario. Pero damos la honra y gloria a Dios. Que el Cordero de Dios muere para que tengamos su gracia. Amén. ¿Cuál es su gracia? Que dio su vida por mí. ¿Cuál es su gracia? Que vino a morir por el pecador, de los cuales yo soy. Que vino a dar su vida para que tengamos vida en abundancia. Amén. Que hoy nos llama, que hoy nos invita a tomar la mejor decisión de la vida. Esta sí es, internautas. Hoy tuve que orar mucho y pedirle al Señor que ya con mi edad me ayude a coordinar las cosas. Estuve en Villa del Rosario el año pasado, el antepasado. El pastor Piña se había ido a Costa Rica a hacer su maestría. Yo caminaba por 4 iglesias, como la caravana de Piedecuesta, Harry, cada iglesia. Estaba en el Parque Central de Villa del Rosario comiéndome un pastel de garbanzo con una avena, más ricos. Y en ese momento pasa una persona, eso que uno ve que alguien pasa. En el momento estaba ahí, volvió a pasar. Entonces ya mi mente, yo dije, esto no es normal, hay alguien que está pasando con un propósito. Amén. Cuando ella vuelve a pasar por tercera vez, le compré un pastel, una avena. No había terminado el primero, se había comido 2 pasteles, otra avena. Y comía con tantas ganas que yo dije, para mí también. ¿Ustedes van a comer pastel con avena? Me gustan mucho los pasteles de garbanzo, de alberja también. Cuando ella viene, se está comiendo el segundo, le dije, ¿te vas a comer otro? Uno de los líderes que está a mi lado, que no quiero darles el título, iglesia, ni internautas, dice, a ella tenemos 2 años. 2 años que la hemos estado invitando a la iglesia y ella no viene. ¿Te vas a comer el otro? Y me dijo, no me dé más porque de pronto estos... Y ella me contó su historia. Me dijo, sí, yo tengo 2 años que me han invitado a la iglesia, pero es que la primera persona que hoy día me gastó un pastel y una avena fue usted. Ellos, los 2, ellos saben dónde vivo. Ella vivía hacia los chircales, llaman allá, o tejares, donde hacen el ladrillo, ese rojo bonito, las tejas. Y entonces yo le dije, ¿tú qué haces? Y ella me dijo, yo salgo todos los días. Sacó un costal de Manila verde. ¿Y qué haces? Dijo, yo voy a los restaurantes, busco las masaguas, los desperdicios, me los regalan, yo los... Y a mí me queda lo más espeso, se cuela,
lo llevo a la casa y con eso come mi mamita, mi hijo y yo. ¿De dónde eres? Yo soy de Barquisimeto. Yo le dije, la capital adventista de Venezuela. Me dijo, sí. Y me dijo, señalándolos a ellos, yo quiero que ellos sepan que yo conozco del Evangelio. Yo quiero que ellos sepan que yo he ido a su iglesia. Pero es que mi iglesia en Barquisimeto es diferente. Solo usted hoy me gastó un pastel y dos. Yo conozco en la Biblia un pobre hombre que quiso comer masaguas, desperdicios, y no pudo. Pero conocí una niña en Venezuela. Me fui a hablar con ella. La visité. Estuve donde ella vivía. Y allí me llevé los guías mayores. Y con ella intentamos arreglarle con llantas. Asistió a la iglesia, eran 4 semanas. Había estado en La Parada, pasé a Villa del Rosario, seguí a Lomitas y terminé en un barrio arriba, en una loma que es al frente de Lomitas. A todas las 4 semanas de evangelismo llegó. Para la honra y gloria de Dios, al final de la campaña, el pastor Omar Piña llegó para bautizarla y entregarla a Cristo. Amén. Mi pregunta en esta noche, querido amigo, mi pregunta en esta noche, querido hermano, es: todos somos pecadores, amén, pero hoy podemos correr a Jesús, amén. Hemos pecado contra el cielo y contra Dios, pero hoy el Señor, a mí sucio, maloliente, me da la oportunidad de correr a Él, amén. Hay personas que nos están visitando. Yo quiero darle el honor a ellos de hacerles una pregunta de primeros. Ustedes, los que nos visitan, ¿aceptan a Cristo en su corazón hoy por gracia, los que nos están visitando? Amén. ¿Quieren levantar su mano para orar por ustedes? ¿Te gustaría? Amén. ¿Hay una persona más? Amén. 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 Dios les bendiga y les guarde. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí? Les haré una pregunta al final, porque ahora yo quiero que oigan una historia cantada, una historia de un padre, una historia de un hijo, para la honra y gloria de Dios. Amén. Sí. El Señor nos está llamando cada día y anhela que cada uno de nosotros podamos buscar su presencia, y nos hace llamados de diferentes formas. Buenas noches, hijo mío, tal vez hoy cansado estás, ansioso esperaré mañana, ya despierta, hijo mío, ya podemos platicar. ¿Acaso ya te vas tan pronto? He pintado 1000 paisajes para que tú me recuerdes, pero al parecer tus ojos ya no ven. He tratado con la lluvia y he tratado con las aves, pero tus oídos no quieren oír. Tan solo quiero escuchar tu voz.
háblame, hijo mío, por favor. Buenas noches, hijo mío, cuéntame por qué lloras. ¿Acaso ya te vas tan pronto? Ya despierta, hijo mío, ya podemos platicar. Dime por favor, no te vayas. Desde que eras tan pequeño, nunca te he dejado solo. Cuando tú corrías siempre estaba yo. He reído cuando ríes y he llorado cuando lloras. Y te amé, te amo y siempre te amaré. Tan solo quiero escuchar tu voz. Háblame, hijo mío, por favor. Háblame, hijo mío, por favor. Amén. El Señor te habla, el Señor te invita, el Señor te llama, el Señor quiere darte tu gracia. Dile, Señor, te entrego mi corazón. Amén. ¿Cuántos nos colocamos de pie y le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi hogar, mis luchas, mis miedos, mis temores, todo? Amén. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si tú no nos hubieras dado una segunda oportunidad? ¿Qué sería, Señor, de nosotros si como el hijo mayor tú nos rechazaras? Tú no nos dieras la oportunidad de volver. Pero aquí habemos muchos que hemos sido pródigos, que conocimos, nos hablaron de niños, pero tuvo que pasar mucho tiempo para volver. Esta semana tú vas a invitar al ser humano. Hoy han venido amigos de Esperanza. Esperanza no es una dama. Esperanza es la esperanza que ellos y tu iglesia tenemos del pronto advenimiento de Cristo. A esos amigos que hoy nos visitan, gracias por traerlo con nosotros. Que sea tu Santo Espíritu quien les hable, les llame, les motive a tener un encuentro personal contigo. Y a que entendamos, Señor, que es tu gracia, que es tu amor, que nada merecemos, que nos gusta irnos delante de tu presencia, pero que aún así cuando regresamos tú nos recibes. Podemos haber desperdiciado toda la vida, la juventud, un hogar, una familia, pero hoy estamos en esta semana aquí para aceptar tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén. A la persona que está a su derecha, a su izquierda, atrás y adelante, dele un abrazo. Dígale una feliz noche. No le dé el temor, por favor. Ahí hay una hermana de lentes que nadie le ha dado un abrazo. Ahí está solita. Un abrazo, denle un abrazo, por favor. Invítelo para mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde.